Es noticia en Nicaragua, donde cerca de 40 presos políticos fueron excarcelados luego de presiones internacionales y solicitudes de la administración Trump. Las liberaciones se realizaron bajo el régimen de casa por cárcel, en medio del riesgo de que Estados Unidos imponga nuevas sanciones, incluida la posible expulsión del país del libre comercio del CAFTA. Entre los liberados destacan los dirigentes liberales Balmor Valladares y Alejandro Hurtado, así como Sáenz y Gutiérrez, trabajadoras de la diócesis de Matagalpa, que permanecieron desaparecidas por 475 días. También recuperó su libertad Eliseo Castro, preso político que llevaba casi 4 años hospitalizado bajo custodia policial. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha precisado la cifra exacta de excarcelados, mientras organizaciones y diplomáticos estadounidenses continúan denunciando el encarcelamiento ilegal de opositores. Vamos a analizar este tema y le damos la bienvenida aquí en la tarde de NTN 24 a Salvador Lulio Marenco, abogado defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, abogado. Buena tarde. Muchas gracias a NTN 24 por esta invitación. Gracias a usted por atendernos. Doctor Marenco, estas 39 excarcelaciones llegan justo cuando Estados Unidos evalúa sanciones comerciales severas. ¿Estamos ante liberaciones genuinas o ante un cálculo político desesperado de Ortega para evitar el golpe del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, el CAFTA? Y si se suspenden así, todos los beneficios para Nicaragua. En principio es importante aclarar de que no estamos ante liberaciones, sino que son excarcelaciones donde les cambian básicamente la modalidad de estar privados de la libertad en centros de detención del régimen con condiciones infrahumanas a estar privados de la libertad en sus casas, lo que en Nicaragua conocemos como casa por cárcel. Sin embargo, tienen que estar siguiendo a reportar a diario a las unidades policiales y básicamente siguen privados de la libertad, no pueden trabajar, tienen que pedir permiso si tienen que salir a algún lado, están bajo constante vigilancia, pero no solo estas personas presas políticas, sino también sus familiares. Entonces estamos ante un sistema constante de represión contra estas personas presas políticas que se ha manejado además bajo suma confidencialidad, bajo sumo sigilo por parte de la dictadura. Efectivamente, no es una coincidencia que se estén realizando estas presiones a nivel internacional contra la dictadura de Maduro, pero también específicamente contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en donde está peligrando que Nicaragua sea sacado del DR-CAFTA por violaciones constantes a los derechos humanos, pero además no son cualquier tipo de violaciones a derechos humanos. En Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, entre los cuales está la detención arbitraria, de los cuales han sido parte a más de 2.500 personas en estos 7 años que llevamos de crisis, la tortura como práctica sistemática y también la desaparición forzada de personas. Entonces, no son contextos aislados, pero además, lamentablemente, estas excarcelaciones vienen muy tarde, porque el día de hoy estamos lamentando que en la última semana de agosto el régimen privó de la vida arbitrariamente a 2 personas presas políticas que se encontraban en desaparición forzada y fueron entregadas a sus familiares sin vida, obligados a hacer un entierro express sin poderse despedir de ellos y además bajo constantes amenazas. Sí, usted bien lo dice, doctor Marenco, viendo cómo Estados Unidos intensifica la presión sobre Venezuela. ¿Cree usted que en Managua, como dice el dicho popular, el refrán popular, ven las barbas de su vecino arder y temen que Estados Unidos aplique contra Ortega la misma línea dura que hoy aplica sobre Nicolás Maduro? Los nicaragüenses hemos pedido desde el 2018 medidas contundentes contra el régimen de Nicaragua. Y esto es desde hace ya 7 años que hemos pedido a la comunidad internacional acciones concretas y contundentes que paren los crímenes de lesa humanidad. Al día de hoy Nicaragua tiene aproximadamente un desplazamiento forzado del 12% de su población, que es el más grande en nuestra historia, en nuestra historia contemporánea. Ni en el tiempo de la guerra, en los años 80, tuvimos un desplazamiento forzado tan grande como el que está actualmente, además de que se ha destruido cualquier tipo de derecho en Nicaragua, derecho a la libertad de religión, expresión, asociación, ni uno solo es permitido ejercerse de manera libre, y por ende es que se han aplicado distintas medidas. De hecho, el grupo de expertos sobre derechos humanos, el GREN, ha señalado que se intensifiquen y se homologuen las sanciones en contra de la dictadura en Nicaragua. Esta no debería ser una acción o presión aislada de un solo Estado, sino que debería ser presión
acciones coordinadas por parte de la comunidad internacional en su conjunto, principalmente en el caso de Nicaragua, en donde lamentablemente no somos parte siquiera de la Corte Penal Internacional, sino también pues con todo lo que se ha venido perpetrando. En Nicaragua se ha desmantelado la institucionalidad, no existe un Estado como tal, se han eliminado los poderes del Estado, todas las instituciones están totalmente secuestradas por parte de la dictadura y las personas viven una constante represión dentro y fuera de Nicaragua, porque aquí también hay que ser claros, Nicaragua representa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo representa un peligro para la estabilidad tanto en seguridad como democrática de la región, porque Nicaragua ha invadido la soberanía de otros estados, como Honduras, como Costa Rica, para asesinar a personas refugiadas. Solo el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más ha podido realizar un conteo de 9 ejecuciones extrajudiciales, tanto en Honduras como en Costa Rica en estos últimos 6 años, además de atentados realizados en Costa Rica. Por ende, efectivamente, la comunidad internacional en su conjunto debe aumentar la presión en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es como estas liberaciones son parte del ciclo repetido del sandinismo, liberar para calmar presión, pero mantener intacta la maquinaria represiva, ¿verdad? La presión internacional no debería de cesar aun cuando se está excarcelando a algunas personas. ¿Por qué? Porque no se ha excarcelado ni la mitad de las personas presas políticas. Se deben de excarcelar a todas las personas presas políticas, pero no solo basta con el excarcelamiento de las personas presas políticas, sino que en Nicaragua hay miles de personas que al día de hoy claman justicia. Hay miles de madres o centenares de madres y familiares que el día de hoy exigen saber por qué le mataron a su hijo, por qué le privaron de la vida a sus familiares, le quitaron sus sueños, sus ilusiones. Pero no solo eso, además de que les mataron, porque entre 2018 y 2019 se asesinaron a 355 personas por salir a protestar o salir con una bandera de su propia patria, se ha seguido asesinando en las cárceles, se ha seguido asesinando fuera del país, se ha seguido asesinando a las comunidades indígenas en las costas caribe. Entonces, no podemos pensar en un país en donde se bajen estas medidas, porque sería transitorio. Si se baja la presión, el régimen intensificará, sin lugar a dudas, la represión en contra del pueblo, porque ya así lo han hecho. Han desmantelado de forma absoluta el Estado y para que se pueda haber una bajada de presión, tendría que en principio haber justicia, y la justicia pasa por juzgar a los criminales de lesa humanidad encabezados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sí, abogado, ¿qué información manejan sobre desapariciones forzadas previas, como el caso de la periodista Fabiola Tercero, y qué revela esta puesta en escena sobre las tácticas de manipulación del régimen? Sí. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que ya ha estado señalado por el GREN, que es el grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos para Nicaragua. Y este mecanismo de desaparición forzada ha sido utilizado no desde ahorita, desde el 2018 contra las personas presas políticas para generar una suerte de temor tanto en la población como en sus familiares, porque cuando van a preguntar por sus familiares lo que les dicen es, si vienen otra vez acá, también les vamos a desaparecer. En el caso de Fabiola, ellos tratan de desmitificar la desaparición forzada de personas. Sin embargo, en Nicaragua, en los últimos 77 personas presas políticas que estaban detenidas, 35 de ellas estaban desaparecidas bajo este tema de desaparición forzada de personas. Las cárceles del régimen se han convertido en centros de desaparición, de tortura, de violación y de violencia sexual, sometiendo a las personas en un deterioro a su dignidad de manera constante. Y eso lamentablemente pudimos ver en el caso propio de Fabiola. Pero no es lo único. El colectivo ha tenido información, nuestra organización ha tenido información de que las personas que están siendo excarceladas actualmente están siendo obligadas a filmar videos pidiéndole perdón a la pareja presidencial. Perdón por pensar distinto, perdón por querer una Nicaragua libre, perdón por querer justicia, perdón por querer que miles y centenares de miles de nicaragüenses volvamos a nuestra patria, de donde nos han arrancado y de donde nos han prohibido ingresar por capricho de la pareja dictatorial. Eso es un proceso de quitarle o tratar de quitarle la dignidad a los presos políticos y al pueblo de Nicaragua en su conjunto. Sí, doctor Marenco, las familias reciben de vuelta a personas quebradas, sin empleo y bajo vigilancia. ¿Qué soporte tiene hoy una víctima de represión en un país donde el Estado es el verdugo?
Yo te agradezco enormemente esa pregunta porque la tortura no termina cuando te excarcelan. Estás sometido a una tortura constante que en muchos casos lamentablemente ha llevado incluso a las personas encarceladas al suicidio, porque la tortura es algo que te acompaña posiblemente durante mucho tiempo, sobre todo cuando combinas los efectos de la tortura con un desplazamiento forzado, porque las personas presas políticas en su mayoría son obligadas al exilio, obligadas a una nueva cultura, obligadas a estar en condiciones de vulnerabilidad extremas cuando no han podido tratarse las afectaciones psicológicas y las físicas. Pero además me permite señalarte que las personas escarceladas políticas y lamentablemente cada vez más las personas consideradas opositoras u opositoras se encuentran en una suerte de muerte civil porque les ha arrebatado absolutamente todos sus derechos. De hecho, ya desde el 2018, cuando veníamos documentando casos de personas presas políticas o excarceladas, ellos nos decían, me dijeron que solo tengo derecho a vivir, no puedo trabajar, no puedo salir, no puedo estar con mi familia, no puedo ir a ningún lado. Lo único que hicieron fue no quitarme la vida. Y eso es lo que sigue perpetrando el régimen de manera sostenida. Lamentablemente en Nicaragua no hay una sola institución a donde se pueda ir a pedir justicia, auxilio. Todas, absolutamente todas las instituciones están cooptadas. Ir a presentar una denuncia porque te torturaron es sinónimo de que inmediatamente te vuelvan a detener, pero tampoco habemos organizaciones de derechos humanos. Han cerrado 5.651 organizaciones en estos 7 años, desbaratando no solo el tejido social, sino todo cualquier ápice de tejido democrático en el país. Abogado, si Washington decide imponer aranceles del 100% o incluso sacar a Nicaragua del Tratado de CAFTA, ¿qué impacto inmediato tendría en el país y qué margen político le quedaría a Ortega? En principio, cualquier medida de presión a nivel internacional que se tome es responsabilidad directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no pueden pretender utilizar a las personas presas políticas como una moneda de cambio para tratar de salvarse de sanciones, cuando lo que tienen que hacer es que les caiga la justicia sobre ellos y el restablecimiento inmediato de los derechos humanos y la democracia en el país. Lamentablemente, para ello, hagan lo que hagan, las pruebas son contundentes y no podrán escapar de la justicia. Si se aplican medidas más contundentes en contra de Nicaragua, se espera un éxodo mayor todavía de nicaragüenses. Sin embargo, no sé si eso es lo que quiere incluso la dictadura, porque la dictadura ha jugado y ha sacado rédito económico del sufrimiento de las personas. Pasamos del aporte del 7% del Producto Interno Bruto en remesas a más del 30% del Producto Interno Bruto. Son remesas, porque el régimen ha capitalizado el desplazamiento forzado. Somos el país en América que más depende su PIB de las remesas del exterior, y estas remesas vienen de que ellos mismos han generado el mayor éxodo en nuestra historia de Nicaragua. Muy bien, es Salvador Lulio Marenco, abogado defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Gracias por haber estado aquí en la tarde de NTN 24, muy amable por su tiempo.